Visitamos obras que se hicieron hace varios años para ver cómo se mantienen, cómo están, qué funcionó bien, qué funcionó más o menos y cómo la tecnología y la evolución del sistema constructivo puede hoy dar respuesta o dar mejores respuestas a lo que se hizo hace varios años. Este parador de playa está ubicado frente a un lago y tiene la condición de que está mirando a la peor orientación, suroeste, poco sol, mayoritariamente los vientos, castigado por todo un entorno de arena, y se diseñó con un techo a 4 aguas y con algunas características exteriores que le son necesarias, constantes actualizaciones en cuanto al mantenimiento. En este caso, como en alguna de las otras obras que vimos, se eligió un revestimiento tipo siding cementicio que, mientras que esté bajo techo en un lugar como este, mantiene su tinte, su textura sin ningún problema. El problema es cuando este revestimiento está ya al embate del sol, que en su variación dimensional y el desgaste de los rayos ultravioletas a la pintura hace que haya que hacerle continuamente mantenimiento de pintura y algún mantenimiento también de cambio de alguna placa, porque el sol lo hace expandir y el frío lo hace contraer y puede tener algún tipo de patología, sobre todo en las uniones, y reventarse o partirse. Luego el techo está todo realizado con paneles SIP, también con una terminación cedrillo. Ahora vamos a ver en el interior cómo ese color toma una textura, es de madera, es un enchapado en madera natural y tiene una terminación estética muy bonita. La terminación del techo interior es un enchapado en cedrillo que requiere un nivel de trabajo después de pintura muy prolijo, y que el cedrillo que se usó para el enchapado tenga una misma partida, porque a veces pasa que puede tener manchones o ser un tono de color distinto. Y un poco acá vemos las posibilidades que tiene de terminación interior, un muro con un alisado de cemento de un color moderno, de un color marino, y ya el resto del parador con una textura tipo Revear o tipo Kintex o Tarquini, como para mencionar a todas las marcas que lo producen, que le da un tono que se vincula muy bien con la madera. Es interesante recorrer este tipo de obras porque están emplazadas en un lugar donde los azotes climáticos son muy importantes. Plena Patagonia, norte Patagonia, su cara principal mira al suroeste, el lugar predominante de los vientos, y como les contaba recién, algunos materiales que en el tiempo y con estos vientos fuertes suelen tener algunos inconvenientes. Ahí vemos el siding cementicio que obviamente con los vientos patagónicos puede tener algún inconveniente. De todas maneras, situaciones menores, situaciones estéticas, cosméticas, que con un simple cambio o un simple ajuste podemos solucionar o pasar por alto. Importante sí que esos mismos embates trabajan sobre el sistema constructivo, trabajan sobre esta envolvente que se hizo con paneles, y la importancia de que sea un sistema, que los anclajes a la platea o los anclajes al sistema de fundación sean muy importantes o sean los correctos, que las dimensiones de los cabios de techo también, que las vinculaciones en esquina, en L o en T, tengan la tornillería adecuada, de las marcas adecuadas, con las certificaciones adecuadas. Esta obra refleja lo que significa resistir los embates de la Patagonia o los embates climáticos, los térmicos y también los del viento y los del clima. Un pequeño comentario de algo que nos encontramos acá en esta visita es estos puff rellenos con material que se utiliza para la aislación térmica de las envolventes hechas con paneles SIP. Se obtiene este material en fábrica, que es un desperdicio del proceso productivo de la fabricación de los paneles, y se arman estos puff divertidos, coloridos,
nada, queríamos mostrarlo como parte de esto que hablamos siempre de ser sostenible. Encantados de poder mostrar estas obras, estos paisajes, estos lugares. Tengan en cuenta que toda la información que necesiten, todas las preguntas que surgen de estos recorridos, de estos comentarios, de estas experiencias de muchos años con este sistema constructivo, estamos acá para responderlas. Así que si te gusta el contenido, si necesitas información adicional, escribinos, contactate, pedinos que te mostremos alguna cosa particular que vos necesites y estamos a disposición.